El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados, hoy estamos conscientes de que tú y yo, que hemos nacido de nuevo, que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, somos hombres y mujeres del Espíritu. Somos el hombre espiritual de Dios. Por muchos años luché con un texto que me enseñaba que no debía deberle nada a nadie. Y por supuesto que por mucho tiempo estuve endeudado y pedía prestado, hasta que gracias al Señor, al comienzo de la pandemia, el Señor me sacó por completo de todo tipo de deuda económica. Y a raíz de eso, nace este tema que quiero compartir con ustedes en esta hora, que he llamado las deudas del hombre espiritual. Y vamos a orar. Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta oportunidad preciosa que nos regalas una vez más de acercarnos a tu verdad y a tu hermosa palabra. Lo hacemos en el nombre precioso de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, y bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Como ya les dije, el tema son las deudas del hombre espiritual. Y quisiera invitarles a que abriéramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, el versículo 12, donde dice la palabra de Dios: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, con mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para nosotros es sumamente claro, después de mucho tiempo de escudriñar las Escrituras, que nuestra salvación es eterna, que somos salvos, siempre salvos. Pero la Escritura nos muestra aquí que un salvo ya no es un deudor de la carne para vivir conforme a la carne. Y si no somos deudores de la carne, como veremos, por supuesto, entonces somos deudores del Espíritu, con mayúscula. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Es poner la mente, los pensamientos, las intenciones en las cosas de la carne. Pablo dice en Romanos 8, el versículo 5, lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y tú ves que Espíritu está con mayúscula. Así que los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero un salvo, como tú y como yo, debemos vivir conforme al Espíritu. Y conforme a lo que la palabra nos ordena, ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu. La mente de un salvo, entonces, siempre debe estar en el Espíritu. Y es obvio que eso no tiene un solo significado. Nuestra mente está puesta constantemente en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo en Juan 6:63 lo siguiente: el Espíritu es el que da vida. Y estaba hablando el Señor del Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Cuando un salvo anda en el espíritu, ya no es deudor a la carne, pero sí somos deudores al espíritu. ¿Y qué es una deuda? Es una obligación adquirida. El salvo, amados, que anda en el espíritu, ya no tiene ninguna obligación con la carne para vivir de acuerdo con sus exigencias, o sus normas, o sus inclinaciones. Un salvo no le debe ningún favor a la carne, porque justamente por causa de la carne es que la ley fue incapaz de salvarnos, como dice Romanos capítulo 8, el versículo 3. Dice la palabra del Señor, 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es por esto, mis amados, que un salvo no debe disponer su mente para la carne, porque cuando nos ocupamos de la carne, eso significa muerte espiritual. Así dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así, amados, tú y yo que estamos conscientes de nuestra salvación, no debemos vivir según la norma de la carne. Porque el versículo 13 de Romanos también dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y quiero que ustedes noten que el versículo dice Espíritu con mayúscula. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo entendamos y que nos quede claro es que en vez de darle gratificación a la carne, un salvo debe hacerla morir. ¿Y cómo un salvo puede hacer morir la carne? La respuesta es muy sencilla: disponiéndose para vivir por el Espíritu con mayúscula. Aquí el morir no es un asunto físico. Estamos hablando de un tema completamente espiritual. Y tampoco ese morir es instantáneo, sino que el morir de nuestra carne es progresivo. Y es que, amados, dentro del cuerpo de un salvo hay muchas pasiones de la carne. Y a esas pasiones, llamémoslas de otra manera, llamémoslas ganas de la carne. Y el cuerpo nuestro, por todo lo que hemos aprendido, sabemos que está viciado conforme a los deseos engañosos. Él vive este cuerpo con un deseo de carne. Esos deseos provienen obviamente de la naturaleza carnal que viene obviamente con nuestro cuerpo mortal. No es el espíritu, ni la oración, ni el ayuno, ni el pedirle a Dios lo que hará morir esos hábitos de la carne. El versículo claramente nos dice que tú y yo, que nosotros por el Espíritu somos quien debemos hacerlo. Esto implica que tú y yo no podemos apoyarnos en nuestros esfuerzos, sino que tenemos que apoyarnos de manera absoluta en el Espíritu Santo. Y mientras más nos apoyamos en el Espíritu Santo, esas pasiones de la carne se van muriendo progresivamente en ti y en mí. Tú y yo tenemos que colaborar con el Espíritu. Tiene que haber un mutuo acuerdo entre los dos, porque es solo por el Espíritu
como tú y yo podremos hacer morir las pasiones de la carne. Quiero repetirles que lo que debe morir no es el cuerpo, sino sus malos hábitos, los malos deseos que habitan en él. Tu cuerpo y el mío tienen que ser redimidos de las pasiones de la carne, porque esas pasiones vienen en nuestra naturaleza y obran en nuestros miembros. Por eso Pablo llama a este cuerpo el cuerpo de pecado. Pablo dice en el versículo 14 de Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa verdad, por supuesto, es sumamente profunda. Para que puedan morir las pasiones de nuestra carne, tenemos indudablemente que estar sometidos a la guía del Espíritu con mayúscula que habita en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. El Espíritu siempre nos va a guiar por la palabra, porque ya vimos que la palabra es espíritu y es la única que puede darnos vida, y no cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia, una vida de paz, de gozo, de bendición y de libertad, para gloria del nombre de nuestro Dios y para bendición de nuestro peregrinar en esta tierra. El Espíritu, amados, siempre nos va a traer la palabra a nuestro espíritu. Y es que el Espíritu de Dios jamás actúa sin la palabra o fuera de la palabra de Dios. Un salvo entonces que se deja guiar por el Espíritu se comporta de una manera tan diferente que con su comportamiento comprueba que evidentemente es un hijo de Dios. Así que todos los salvos, amados, tenemos una deuda con el Espíritu. Y esa deuda es una obligación que estamos llamados, entre comillas, a pagar todos los días de nuestro peregrinar cristiano. Obvio que la deuda del Espíritu no es para cobrarnos nada, sino que por el contrario, esa deuda con el Espíritu nos permitirá ponernos a reinar en victoria, en gozo, en paz, en alegría, en nuestro vivir. ¿Cómo reinas en victoria? Reinas por medio del conocimiento aplicado de Dios a nuestra vida. Yo te pregunto, ¿poseemos tú y yo todo el conocimiento de Dios? La respuesta obviamente es no. Por tanto, como no conocemos todas las cosas de Dios en plenitud, siempre vamos a tener una deuda con el Espíritu. Pues es solo por medio del Espíritu que la palabra preciosa de Dios va a ser revelada a nosotros. Entre más, en mi caso, yo conozco de Dios a través de la palabra, más deuda tengo todos los días con el Espíritu. La deuda del Espíritu te enseña cada día otra deuda espiritual. Y repito que aquí no estamos hablando de deudas económicas o físicas, sino espirituales. También la palabra dice en Romanos 13:8, mire usted la siguiente verdad, mis amados. Romanos 13, versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es cierto, absolutamente cierto, que tú y yo ya no estamos bajo la ley de Moisés. Pero también es obvio
que fuimos trasladados a otra ley. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 3, dice la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto nos contesta una pregunta. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor, mis amados. ¿Cuál es la carga entonces que debemos sobrellevar los unos de los otros? Es la carga del amor. Pablo dice que la carga del amor no le hace mal al prójimo, sea quien sea. Entonces, aquí ya tenemos una deuda más. Hay ya dos deudas espirituales aquí. Una con el Espíritu y otra deuda de amor que tenemos, amados, con nuestro prójimo. El amor es la expresión de una vida interior transformada. Si tú no has sido interiormente transformado, siempre vas a tener luchas para amar a los demás, para amar al prójimo. Porque muchos dañan con su boca la honra de otra persona, porque todavía no han sido transformados interiormente. El que ama no le hace ningún mal ni ningún daño a su prójimo. ¿Y quién es tu prójimo y el mío? Es el vecino, es la familia, es la iglesia, son nuestros amigos, son nuestros conocidos, son todas las personas que nos rodean. Y lo tremendo de toda esta verdad, amados, es que con todos ellos, tú y yo tenemos una deuda de amor. Y esa deuda es una obligación que se debe cumplir. Pues Pablo dice: cumplid la ley de Cristo. Algunos que comparten la gracia de Dios dicen: yo no tengo que cumplir ninguna ley, yo no estoy bajo ninguna ley. Pero Pablo nos dice claramente, y el Espíritu Santo, que sí hay una ley que debemos cumplir. ¿Cuál? La ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo cuál es? La ley del amor. Así entonces, amados, un salvo no solamente tiene una deuda con el Espíritu con mayúscula, sino también una deuda con el amor. Y son deudas que pagamos diariamente para gloria de Dios y para libertad de nuestras almas. Pero resulta, amados, que hay una tercera deuda. Y la encontramos en Romanos, el capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Dice: a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y agrega el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tú y yo, amados, en estos textos descubrimos que somos deudores de algo que tiene poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? La respuesta está en el texto. Es el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia tiene poder para salvar. Pero no solamente para salvar, sino para transformar nuestras vidas de manera absoluta. Para transformar
a todo aquel que cree. Por eso, mis amados pastores, amados maestros, amados evangelistas, apóstoles y profetas, necesitamos pagar una deuda, usted y yo, y esa es una obligación. Pablo tenía esa deuda, tenía esa obligación de anunciar el evangelio al judío y al griego. Y Pablo jamás se avergonzó del evangelio de la gracia, que es el que obviamente, amados, ha transformado mi vida por completo y está transformando la vida de muchos amados pastores, amados maestros y evangelistas y amigos que están juntamente conmigo escudriñando esta palabra de gracia. Si a Pablo le hubieran hecho una entrevista en la radio o en la televisión y le preguntaran, ¿qué es lo que tú enseñas? ¿Qué es lo que tú predicas? Pablo hubiera contestado sin duda que enseñaba gracia, que predicaba la gracia, y hubiera agregado en su entrevista que de ese evangelio no se avergonzaba. Y es que ¿cómo es posible que tú y yo pudiéramos avergonzarnos del único evangelio que tiene poder? El evangelio es poder. La gracia es el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios no es un brinco, ni un salto, ni una tumbadita, ni una caída, ni lenguas, ni interpretación de lenguas. El poder de Dios es el evangelio. Y ese evangelio nos hace hombres y mujeres poderosos en el espíritu. Y ese es el evangelio que tú y yo debemos compartir con los santos. El evangelio, amados, es conocimiento. El poder de Dios entonces está en el conocimiento de Dios. Y aquí es muy importante entender que un hombre con conocimiento es un hombre con poder de Dios. Entonces, mis amados, tú y yo, que no deberíamos deberle nada a nadie, tenemos 3 deudas que ir cancelando diariamente. Tú y yo somos deudores al Espíritu para no andar en la carne. El amor es otra de nuestras deudas que nos impide hacerle daño y mal a nuestro prójimo y rajar y hablar mal de ninguno absolutamente, ni hombre ni mujer de Cristo ni de este mundo que obviamente está cada día más y más corrompido. Pero la tercera deuda es con la palabra de la gracia, de la cual tú y yo tenemos que empaparnos para compartirla y no avergonzarnos de ella. Es este evangelio de la gracia, amados, el que me ha hecho conocer todo y me ha dado todo lo que hoy soy. Eres lo que actualmente eres solamente por la gracia de Dios, y eso no podemos ignorarlo ni se nos puede olvidar jamás. Tú y yo no podemos avergonzarnos de lo que Dios dice en el evangelio de la gracia que somos y tenemos en Él. 3 obligaciones, 3 deudas espirituales entonces hay sobre ti y hay sobre mí. Y lo repito, la deuda con el Espíritu, la deuda con el amor y la deuda con el Evangelio de la gracia. La deuda del Espíritu la pagamos no satisfaciendo los deseos de nuestra carne. La deuda con el amor la pagamos no haciéndole mal al prójimo, ni rajando, ni hablando mal de nadie ni de ninguno, sea cual sea su condición. Pero la deuda de la gracia la pagamos no avergonzándonos de esta gracia maravillosa, sino llevándola a toda criatura, en cualquier parte, a cualquier lugar donde Dios nos lleve. Tú y yo, amado ministro de Cristo,
hemos sido llamados a predicar únicamente la gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios que el Señor colocó a través del apóstol Pablo en este libro maravilloso, para que a través de sus cartas tú y yo conozcamos y entendamos su plan y su propósito eterno. Así que podríamos decir, yo no le debo nada a nadie, pero sí tengo una deuda con el Espíritu, una deuda con mi prójimo de amor y una deuda muy profunda con el Evangelio precioso de la gracia que Dios ha revelado a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a estar conscientes de esto. Y en el próximo tema, si Dios lo permite, hablaremos de por qué es que no estamos conscientes de todas estas verdades. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Y te bendigo a ti, mi amado Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro y nuestro guía. Y hoy te damos gracias, porque tenemos una triple responsabilidad. Una responsabilidad con el Espíritu, otra responsabilidad con el amor al prójimo y a ti mismo, mi Señor. Y finalmente, una responsabilidad con el Evangelio de la gracia. Muchas gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos, amados, en el próximo tema. Y muchas gracias por su atención. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.